primero ir saludando a los que van entrando. Vemos a la Sofía, arquitecto, varios estudiantes, paisajistas, mucha gente que hemos ido invitando a través de mail o a través de Instagram, para que vayan compartiendo lo que nosotros vamos aprendiendo y vayamos entre todos generando un conocimiento común. Primero, antes de presentar a la Mónica, contarles un poco de dónde nacen estas charlas, de dónde nace este trabajo. Nosotros con la Claudia formamos hace no mucho tiempo la oficina Taller Par, donde hemos juntado la experiencia que tenemos como diseñadores de paisajismo, como arquitectos, y toda la experiencia que tiene la Claudia como agrónomo, que ha trabajado muchos años en la construcción de áreas verdes, en la mantención. Entonces hemos armado un equipo donde desarrollamos proyectos, pero también donde lo que nos importa mucho, y por eso estamos en esto, es de transmitir todo ese conocimiento, la experiencia, poder ir generando nuevas situaciones de conversación, y dentro de ese trabajo que hemos venido haciendo, es que Infocap se contactó con nosotros y empezamos un trabajo desde el año pasado ya, en lo que es la jardinería sostenible. Entonces, ellos por un lado, el trabajo principal es generar espacios de capacitación donde haya una formación transversal, donde las personas puedan mejorar su calidad de vida. Ese es su espíritu y hacia dónde trabajan, teniendo cursos de capacitación en diferentes áreas. Y el área de la jardinería y de la jardinería sostenible era un aspecto que no tenían cubierto y donde tenían mucho interés en trabajar. Entonces, en eso se dieron las coincidencias, que nada es coincidencia, donde empezamos a trabajar en conjunto, armando una malla y armando cursos que sean para capacitar a las personas en la jardinería. Pero claramente, en el trabajo que hemos llevado hasta ahora como oficina y en las experiencias personales, la jardinería tiene que ser mirando hacia el futuro y mirando qué es lo que es nuestro paisaje, con cuáles son las plantas que trabajamos y todo. Pero cuando hacemos un proyecto no podemos quedarnos solo en escoger plantas que sean o nativas o de bajo requerimiento hídrico y decir, listo, estamos listos, vamos a poner menos riego, solucionamos esto, sin saber cómo hacer que esas áreas verdes, que esos jardines, que esos espacios de biodiversidad no sepan cómo mantenerse en el tiempo. Entonces, vemos cómo la jardinería y el trabajo con conocimiento es sumamente importante. Entonces, este ciclo tiene que ver con eso, con que compartamos lo que es la jardinería sostenible, aprendamos de ella y invitemos a las personas que han trabajado hace muchos años con este tema. Entonces, por eso hemos armado este ciclo con diversas experiencias y los invitamos a todos a participar, a preguntar, a los que no pudieron conectarse después a ver el video en YouTube, a compartirlo, y después vamos a ir avanzando en esta malla con Infocap y por supuesto que vamos a pedirles a todos que si quieren colaborar y si quieren dar de su tiempo y de su experiencia, vamos a estar abiertos para eso. Así que muchas gracias por estar aquí y gracias Mónica, que ahí ya te veo, para que hagamos esta experiencia. ¿Ya? Esperamos un ratito, ¿verdad? Porque falta para Sí, las 3. así es. Bueno, sí, como para irles contando nomás en qué estábamos. Tal cual. Como decía Andrea, en este ir y devenir del quehacer en el paisajismo y la jardinería, uno se va encontrando y va también desaprendiendo muchas cosas. Y en eso llegamos a este tema de la jardinería sostenible porque nos vamos dando cuenta que hay un espacio vacío que no está siendo satisfecho, que nos está pasando a todos, a aquellos que nos encontramos en este quehacer, donde luego de entregar un jardín, vemos que se va deteriorando rápidamente porque no hay una mantención adecuada.
Y es por eso que junto con Infocap hemos querido aunar nuestras fuerzas y desarrollar este programa. Hoy día estamos recién partiendo y las charlas son una manera de sellar esta alianza. Y como decía Andrea, de darle un inicio. Hoy día nos va a acompañar Mónica Musalem con esta charla de bandas florales. Mónica es ingeniero agrónomo, gerente del vivero Pumahuida, lleva trabajando ahí 25 años desarrollando una labor maravillosa que es trabajar y difundir y cultivar especies nativas. Mónica también es profesora del postítulo de Arquitectura del Paisaje en la Católica, ella dicta el ramo de flora nativa. Y esta charla en particular de bandas florales es un tema que a mí particularmente me llega mucho porque siento que da en el punto clave de lo que tiene que ver también con la mantención cuando hablamos de jardinería sostenible, que es trabajar con asociaciones, no con plantas individuales, y sobre todo cuando hablamos con asociaciones que son nativas. También un poco quería preguntarte, Mónica, ¿cómo tú que eres ingeniero agrónomo de profesión, cómo llegaste o porque tempranamente en tu carrera te pasaste a esto del vivero y de las plantas nativas? ¿Cómo nació? Bueno, hola, buenas tardes a todos y primero que todo agradecerle a Claudia y a Andrea por esta iniciativa tan bonita y felicitarlas por esta alianza virtuosa con Infocap, que estoy segura que va a ser beneficioso para todos y que apunta hacia donde tenemos que ir y el país que queremos construir y el jardín también que queremos construir. Y un poco y respondiendo a la pregunta tuya, es lo que dijo la Andrea, ¿verdad? Nada es al azar. Yo creo que hay como una cierta sincronía que va haciendo que uno termine en el lugar o en la función o en el sentido donde tenía que estar. Y como tú dices, yo ejercí varios años como ingeniero agrónoma, me dedicaba a cultivar hortalizas para semilleros y para congelados. Y de repente sentí como una cosa interna que en la necesidad de un cambio, de que como un vacío, como que yo quería hacer otra cosa. Y dije, me voy a dar un año sabático para pensar cómo quiero dirigir mi vida. Y apareció un aviso en la revista de Vivienda y Decoración que decía, hablaba sobre el postítulo de Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Chile, que tenía la particularidad que incluía agrónomos, geógrafos, o sea, otras carreras, no solamente arquitectura, como era el de la Católica en esa época, o yo lo entendía así. Así que fui a averiguar y salí inscrita. Y de ahí apenas entré, no sé, de repente dije, yo no sigo más como agrónoma y voy a formar un vivero de flora nativa. Pero fue algo así como mágico, no sé, algo que tenía que pasar, porque yo no tenía ninguna relación con la flora nativa, no tenía relación con el paisajismo. La verdad que fue nomás, porque yo creo que tenía que ser, era un aporte que yo podía hacer. Así que yo nada más que agradecer porque me encanta mi trabajo, me encanta lo que se ha logrado con el equipo de Pumahuida, porque Pumahuida no soy yo, al contrario, es todo mi equipo más yo, porque es un trabajo en equipo, o sea, no lo pudiéramos haber hecho nadie solo, es mucho trabajo en equipo. Así que así es, y ahora en septiembre estamos cumpliendo 24 años, porque fue en el año 96 que empezamos a funcionar. Qué impresionante, pasa rápido el tiempo. Pasa volando el tiempo, Vuela. sí. Y ha sido un aprendizaje constante y no se termina de aprender y hay mucho que hacer, así que es una invitación a todos los que quieran entrar en el maravilloso mundo de la flora nativa desde distintos ámbitos, desde solo jardinear, cultivar o desde el quehacer profesional, porque técnico y profesional, porque hay mucho espacio para hacer buenas cosas con nuestra flora para ayudar a conservarla y a cuidar nuestro territorio. Así que esa es una invitación. Ojalá que la tomen. Sí.
Y así también como lo que nos convoca era este tema de la jardinería sostenible y un poco también lo que tiene que ver con la capacitación para lograr esta jardinería sostenible. Conversábamos nosotras varias veces sobre cómo para ti, por ejemplo, es difícil encontrar gente que te ayude en el vivero, cómo muchas veces se te hace pesado también la capacitación de las personas. Cómo nace también esta necesidad no solo para los jardines en el fondo, sino que también en áreas como los viveros, que también se necesita gente más capacitada. Bueno, eso que tú dices es muy, muy importante y es fundamental, especialmente en un vivero de nativa en que nosotros trabajamos, no solamente cultivamos plantas, sino que estamos cultivando un concepto de hacer jardinería, un concepto de hacer restauración ecológica, restauración ambiental. Y como es flora nativa y en esta como cultura popular, nuestra flora, distintas especies reciben el mismo nombre, surgió la necesidad de una mayor capacitación de mi gente. Es necesario, nosotros tenemos que trabajar, por ejemplo, con los nombres científicos, entender de qué familias son las especies, también tenemos que entender de qué ecosistemas forman parte, cuáles son sus comunidades más, su tipología de comunidad. Entonces, todo ese proceso de capacitación y de aprendizaje es fundamental en los jardines de flora nativa, pero yo creo que también es fundamental en todos los países, en todos los jardines. La persona que atiende el jardín, la persona en venta, la persona que trabaja con las plantas, tiene que no solo conocer su nombre, tiene que saber de dónde viene, con quiénes crece, cómo es el lugar donde crece, cómo es su casa, cómo, qué tipo de suelo, qué tipo de ambiente, cómo es su exposición con respecto al sol, porque eso es saber conocer sobre una especie. Y desde ese conocimiento, la persona va a poder realizar mejor su labor o va a poder realizar mejor la venta, asesorando mejor al cliente y así todos salimos beneficiosos porque la experiencia de usar una especie es mejor. Por eso que el tema de la capacitación, de capacitar, preparar, volver a encantar a jóvenes con la agricultura, con el cultivo, con la jardinería, que se inserten en este maravilloso oficio y la capacitación de ellos para que se sientan orgullosos de su quehacer, creo que es fundamental. Por eso que estoy tan contenta con la iniciativa de ustedes y creo que hacía mucha falta en Chile. Eran conversaciones que hace años venimos teniendo en distintas instancias, en los postítulos, con otros profesionales, colegas, en la Asociación Chilena de Profesionales del Paisaje, ACHIPA. Siempre era recurrente, por Dios que necesitamos a alguien que capacite, que forme, que haya una escuela de oficio de la jardinería y del paisajismo. Así que es genial lo que está pasando y este era el momento que ocurriera porque hay muchas oportunidades de trabajo, de verdad hay muchas oportunidades de trabajo a la gente que quiera entrar en esta área. Hay otra cosa también, Mónica, que tú dijiste cuando preparábamos las charlas, ¿cómo decirlo? El trabajo que significa para ti, para los que trabajan en vivero, para los que están en lugares que trabajan con lo verde, lo gratificante que es. O sea, no solo porque uno tiene un trabajo, sino que lo gratificante que es ver que la semilla que hiciste germinar, después dio una plantita y después irlas conociendo. O sea, es un trabajo diario que trae mucha alegría. Entonces, no, eso me parece importante también. No es que sea una capacitación solamente necesaria, sino que es algo que va a traer, que trae mucha alegría a los que trabajan en el medio y a los que trabajamos en esto. Es que creo que lo conversábamos el otro día, ¿verdad? Que la naturaleza es sanadora y trabajar con la naturaleza y trabajar por la naturaleza es trabajar por nosotros mismos porque todos somos parte de la naturaleza, entonces es un trabajo con sentido, con un sentido que va más allá de solo ejercer una determinada labor. Y efectivamente es como mágico, porque si tú pensáis que de una semillita, que es una cosa enana de repente, porque verdaderamente a veces son como esporas,
y en menos de 6 meses tú ves como que aparece algo, es como se materializa en algo. Yo cuando lo pienso realmente no se me ocurre más que explicarlo como un milagro, porque de la nada aparece algo, es mágico. Y a mí eso me emociona y no sé, yo creo que si todos volviéramos a la naturaleza de alguna forma, ya sea a través de nuestro trabajo, de nuestro quehacer profesional, o también si volviéramos a la jardinería y a la naturaleza a través simplemente de cultivar en nuestros balcones, en nuestros jardines, seríamos mejores personas porque estaríamos en contacto con el milagro de la naturaleza. Por eso es que yo creo que ahora más que nunca, cuando estamos como llenos de incerteza, de incertidumbres, de inquietudes, la naturaleza nos apacigua. Y por eso es que es importante que la cuidemos también, pues que la respetemos y que nos acerquemos a ella. Así es. Yo creo que ya estamos en la hora para partir con tu presentación. Perfecto, ¿comparto? Sí, comparte nomás. Ya te habilité. Gracias. Ya, entonces, bueno, bienvenidos a todos. Sé que detrás de esta pantalla, que me hubiera encantado estar de frente, porque encuentro que, bueno, encuentro maravillosa la tecnología porque nos ha ayudado en este periodo tan difícil que nos ha tocado vivir, pero también encuentro que el encuentro es importantísimo, es otra cosa, el poder mirarnos y el yo poder tener la certeza y poder leer qué es lo que les interesó más, qué no les interesó, como saber dónde profundizar. Pero igual está el chat y ahí Claudia y Andrea me estarán soplando o podremos conversar después cualquier punto que a mí se me fue. Y nada, pues yo sé que detrás de aquí, de esta pantalla que yo estoy mirando, hay gente que conozco y gente que quiero mucho, así que estoy feliz de poder compartir con todos todo lo que hemos aprendido y en esta nueva cruzada que estamos a través de las bandas florales nativas. Y quiero destacar que lo vamos a conversar, que es un nuevo espacio para la biodiversidad y la conservación. Estoy tratando de cambiarla. Tengo acá lo de los chats. ¿Cómo lo puedo sacar, Clau, que se me pone en la pantalla? Tienes que cerrar el... No, ahí salió, sí. Yo cuando preparé preparé esta charla, siempre parto yo tratando de haciéndome preguntas. Creo que las preguntas son un buen punto de partida para muchas cosas. Y entonces, las preguntas básicas, ¿verdad? ¿Para qué y por qué estamos como Vivero Pumahuia promoviendo y desarrollando este tema de las bandas florales nativas? Es un tema que venimos trabajando hace 3 o 4 años, ya lo hemos ido concretando, y lo hemos ido concretando en el área agrícola con bandas que ya han sido implementadas en campos desde la 4ª hasta la 7ª región, y también lo hemos ido implementando a nivel de diseño en parques públicos. ¿Ya? A mí me toca trabajar en 2 parques públicos con la oficina del arquitecto paisajista Claudia Illanes, y hemos promovido en ciertos espacios, circulaciones y espacios específicos el concepto de bandas florales desde la mirada del espacio verde en parques urbanos. ¿Y por qué y para qué estamos promoviendo las bandas florales? Y es en el fondo para destacar el valor de la biodiversidad, como poner en valor la biodiversidad, buscando el significado real de biodiversidad. Bio viene de bios, que significa vida. Entonces la biodiversidad se refiere a las distintas formas de vida, todos los seres vivos, abarca todo el concepto de los seres vivos que habitamos este planeta, que cohabitamos este planeta, incluyendo nosotros los seres humanos. Y estas fotos que ustedes pueden ver arriba es lo que nos está pasando hoy. Y estas imágenes de estas hermosas flores que ven abajo
son parte de la maravillosa biodiversidad que tiene nuestra flora, en formas, colores, olores. Entonces la invitación es que hagamos lo posible por cada uno, desde donde puede, por conservar esta maravillosa biodiversidad que es conservar la vida. ¿Cuál es el escenario? El escenario que tenemos en el presente. La pérdida de biodiversidad es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando hoy día, no solo en Chile, sino en otros paisajes del clima mediterráneo y también en el mundo entero, en otras formaciones, en otros biomas, y está asociado a la destrucción de los ecosistemas, y esto producto no solo del cambio climático, sino que también de la acelerada actividad antrópica que no tiene límite a través del desarrollo de la agricultura, las urbanizaciones, la minería, que van tomando terrenos que antes eran propios de nuestro paisaje natural y están llevando a la destrucción de ecosistemas valiosísimos. Los efectos que estamos viendo son irreparables, realmente son irreparables. El problema también que yo visualizo es que estos procesos avanzan tan aceleradamente y es como un efecto dominó, porque la pérdida de unas especies va afectando a otras, luego los ecosistemas se ven degradados y destruidos y eso afecta a los polinizantes, como en las imágenes que ustedes vieron en la diapo anterior. No hay flores para los polinizantes, no hay alimentos para ellos ni para los insectos, y finalmente esta degradación nos está afectando y nos va a afectar a todos los que habitamos, los que cohabitamos nuestro planeta, los que cohabitamos nuestro territorio, ya que los seres humanos y nadie, sin la naturaleza no podemos existir. Yo me doy cuenta y lo percibo en mi trabajo y lo hemos visto con los incendios forestales que ocurrieron en el 2017 y lo hemos visto también en lo que está pasando con esta agricultura inconsciente, de abarcar lugares sin tener respeto por ecosistemas que han demorado miles de años en desarrollarse y establecerse, o también en las urbanizaciones que sin ninguna conciencia intervienen en el paisaje. Nosotros nos podemos dar cuenta que en términos de paisaje y en términos de escala de ecosistema, es muy fácil y rápido destruir. Un incendio destruyó 600.000 hectáreas en Chile en el 2017 y hoy lleva 600.000 hectáreas destruidas en el clima mediterráneo de California. Pero por Dios que es difícil y complejo y casi imposible volver a construir paisajes. Hemos tenido la oportunidad de participar en charlas de la red ecológica, de la red chilena de restauración ecológica, y el gran dilema es cómo restaurar ecológicamente a nivel de grandes superficies. Uno puede hacer una restauración en pequeña escala, en ciertas dimensiones de terreno, 1 hectárea, no sé, pero llegar a restaurar paisajes, restaurar ecosistemas, restaurar comunidades y formaciones vegetales a gran escala es muy, muy difícil, y una máquina en un rato hecha bajo bosques milenarios. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tiene algo que aportar, y esta es la invitación que yo les hago, porque a un pequeño granito de arena igual sirve, todo sirve, porque va generando una masa crítica. Entonces, yo creo, y los invito a que pensemos así, es que tenemos una responsabilidad individual, cada uno de nosotros que habitamos nuestro país y este planeta, y una responsabilidad colectiva, especialmente los que trabajamos en el ámbito del paisaje, de distintas carreras, de hacernos cargo de este problema o de este escenario que estamos viviendo ahora, y cuidar nuestra biodiversidad y su ecosistema. Y esto nosotros lo podemos hacer porque si pensamos de forma sistémica en cada una de nuestras intervenciones, desde cuando hacemos paisajismo, o desde que compramos algo, o desde que nos compramos un terreno donde se hizo una urbanización, o los agrónomos, desde que tenemos que
hacer una plantación de frutales o de otra cosa. Entonces, desde cada una de nuestras oportunidades de intervención, que pensemos claramente en las consecuencias y los efectos que va a tener, tanto al destruir o más bien al desarmar lo que hay, como al construir. Porque también, por ejemplo, en el tema de los incendios del 2017, ¿cómo construimos paisaje? ¿Pensando en qué? ¿Basándonos en qué? ¿En lo que había o en los escenarios del clima de futuro? Entonces, la responsabilidad es muy grande y las posibilidades de cometer error también son grandes, de equivocarnos, no por quererlo, sino porque el problema es un problema mayor. Entonces, la invitación es a pensar que en la naturaleza, a actuar teniendo conciencia que en la naturaleza todo está conectado, existe interacción entre todos los seres vivos, entre todos los seres vivos, entre toda la biodiversidad, incluyéndonos ahí nosotros los seres humanos. Entonces, es como pensar en forma integral, que todo lo que podamos hacer tiene un efecto y tenemos que ver que ese efecto sea el menor impacto posible para todos, no solo para nosotros. Y desde ahí, desde este escenario, desde este análisis, es que cultivar nuestra flora, cultivar nuestras especies nativas, es una forma en que cada uno puede contribuir a su conservación. Y también nos despierta, el acercarnos a nuestra flora y cultivarla, nos despierta como una preocupación especial por sus ecosistemas, por los lugares de donde ellas son originarias. Y este llamado es bastante urgente porque yo me trato de nunca perder la esperanza, pero también es fuerte cuando tú te das cuenta que uno quiere hacer cosas y quiere proteger, pero los cambios que van en el sentido contrario son mucho más rápidos. Las urbanizaciones avanzan mucho más rápido. Perdón, se me vino esto ahí. Las urbanizaciones abarcan y se vinieron rápido, las plantaciones agrícolas. Yo cuando me toca ir al norte, trato de no mirar entre Yayay y Ocoa, porque ver cómo han echado abajo esos bosques esclerófilos de la cordillera de la costa, con Peumo, boldo, y a veces no solo es que los echaron abajo, sino que también han ido consumiendo las napas y las quebradas han ido quedando sin agua, por lo tanto los árboles no están pudiendo resistir esta mega sequía. Entonces, por eso que el llamado es urgente, porque los cambios van más acelerados de lo que nosotros podemos actuar en sentido contrario. Pero nunca falta que se abren posibilidades, ¿verdad? Frente a cualquier desafío o problema, se abren posibilidades o oportunidades. Y aquí apareció hace, como les decía, 3 o 4 años que empezamos en el vivero a darle vuelta a este tema, el concepto de las bandas florales nativas. Y le recalco nativas porque uno puede hacer bandas florales con especies que no son originarias de Chile, con especies introducidas, pero nosotros trabajamos las bandas florales con especies nativas y surgen como una estrategia para favorecer y promover la incorporación de biodiversidad. Y esto tanto en ambientes rurales, como lo hemos hecho hasta ahora en concreto, en campos agrícolas, pero también en ambiente urbano, como está ya a nivel de proyecto en parques públicos. Y esto, al establecer estas bandas florales, se generan oportunidades para lo primero que es la conservación ex situ, ¿verdad? O sea, hoy nuestra flora nativa está corriendo graves problemas y hay muchas especies y ecosistemas que están al borde del colapso, con una degradación muy fuerte, no solamente de su cubierta vegetal, sino que también de los suelos. Y al perder suelo, las posibilidades de restablecer vegetación son cada vez más difíciles. Fíjense que uno recorre, ustedes todos deben ser buenos para caminar y salir y ver y recorrer, y cada vez más difícil ver renuevos de arbustos, renuevos de árboles, o los renuevos están una temporada bien cerquita a la sombra y a la hojarasca de los árboles y después ya no hay tantas que uno diga que pudieron pasar a una segunda etapa de crecimiento y viene el renuevo al futuro.
Sin embargo, cuando uno cultiva estas bandas florales, empiezan a aparecer almácigos espontáneos, o sea, lo que indica que las plantas producen semillas de muy buena calidad. Todo lo que cae al suelo de la banda floral germina y se desarrolla. Entonces, eso indica que en la vegetación, en las situaciones de paisaje natural, también nos juega en contra la degradación de nuestros suelos, la pérdida del suelo, la compactación de los suelos, el empobrecimiento. Por eso es tan importante darle este nuevo espacio a las especies nativas como una forma de ayudar a la conservación. Además, estas bandas nativas, como son, como decía Claudia, asociaciones de especies de distintos tipos de plantas, como vamos a ver más adelante, va creando espacios que son ricos en hábitat para la vida y para la permanencia de polinizadores, insectos controladores y avifauna. Ahí le proporciona alimento, le proporciona nichos para cobijarse, para propagarse. Entonces crea estos espacios ricos para atraer y mantener poblaciones de polinizadores e insectos benéficos. Entonces también nos abre la posibilidad de visualizar y tomar conciencia, como despertarnos a maravillarnos con el rol y el valor de la función de los distintos polinizadores y sensibilizarnos además sobre la problemática actual que está asociada a la disminución de las abejas y de otros tipos de polinizadores y vemos cómo la agricultura ha tenido que traer los famosos bombos también, que son introducidos y que están siendo cada vez más abundantes, y que no se saben las consecuencias que puede tener a nivel de nuestros polinizadores nativos. También nos permite visualizar el rol de los insectos benéficos en el control biológico de plagas, porque uno empieza a ver pulgones parasitados, empieza a ver cómo se visualiza esa dinámica natural de control de plagas. Además, se constituyen en un espacio para la educación ambiental, porque uno empieza a recorrer, y lo hemos visto con por ejemplo, en campos que las tenemos instalados, los mismos trabajadores en la hora del descanso o del trabajo se acercan, miran, aprecian las flores, se preguntan entre ellos cómo se llama, el que está encargado. Entonces despierta todo un interés por conocer más. Y también, por ejemplo, es como una ola, ¿no es cierto? Porque van de visita de exportadoras y todos se empiezan a maravillar y a sorprender. Eso es lo lindo, es un espacio para sorprender, para encantar. Entonces, espontáneamente o dirigidamente, se transforma en un espacio potencial para educación ambiental. Finalmente, el conformar espacios diversos, biodiverso, autónomo, aporta beneficios ambientales y sociales que aportan los ecosistemas, ¿verdad? Y resalto la palabra autónomo porque la idea es hacer una selección de especies y una asociación de especies tan coherente con el lugar que ocupan, que después de un tiempo ellos sean capaces de seguir su vida independiente, sin que uno tenga que meterle mano en ningún sentido. O sea, hasta ojalá, lo que no sé con seguridad porque va a depender de cómo venga la situación del cambio climático, pero ojalá que se establezcan dinámicas ecológicas que permitan que hasta no sea necesario regar o no sea necesario hacerle espacio, porque ellas mismas se van a ir haciendo su espacio. Ya no va a ser necesario controlar malezas, porque en la medida que van cubriendo el suelo, van generando materia orgánica que va cubriendo el suelo, ya no va a haber competencia con maleza. Entonces, son espacios que van a ir avanzando solos. ¿En qué consisten las bandas florales? Se trata de la plantación de asociaciones de arbustos, como pueden ver en estas fotos de abajo, arbustos, hierbas perennes, geófitas como Aestromeria y otras geófitas, los Syzygium, especies nativas y endémicas de cada zona, de manera de proveer hábitat para polinizadores e insectos benéficos, principalmente coleópteros, dípteros, lepidópteros.
Esta asociación vegetal se trata de construirlas o componerlas en base a especies de floración atractiva, llamativa, ricas en néctar y en polen, y de tal manera que se va produciendo una floración secuencial que se extiende por un periodo lo más largo posible durante el año, de manera de asegurar la disponibilidad continua de recursos alimenticios. Después vamos a ver unos calendarios de floración y cómo a través de estas asociaciones se puede tener flores prácticamente todo el año, con una baja durante los meses de invierno de junio hasta mediados de julio, porque ya desde la última semana de julio ya en la zona central empieza a haber floración, pero vamos a ver que de la quinta al norte es distinto. Estas asociaciones se trata de que incluyan especies de distintas formas de vida, o sea, arbustos, hierba, geófita, hasta pastos ornamentales, porque la idea es replicar la estructura de estratificación de las comunidades vegetales en sus ecosistemas naturales, para darle mayor riqueza ecológica y también mayor atractivo visual. Se ha comprobado que mientras más estratificado hay estudios que lo demuestran, que mientras más estratificada es una formación o una comunidad tipo, mayor es su riqueza de nichos y de hábitat y de alimento para polinizadores e insectos benéficos. Pero esta biodiversidad aérea o esta propuesta de biodiversidad de las bandas florales no es solamente pensando en una biodiversidad aérea, sino que también es pensando en que haya biodiversidad a nivel radicular, a nivel del suelo. Y la idea es que a través de esta incorporación de estos distintos tipos de formas de vegetales, algunos arbustos con raíces más leñosas, más gruesas, más profundizadoras, otras herbáceas con raíces más superficiales y más fibrosas, o las geófitas con sus bulbos y sus rizomas, etcétera, se va también formando una diversidad de raíces y de crecimiento bajo el suelo que van aportando a un mejor sistema poroso, a mejorar y asegurar un mejor sistema poroso. Y el aire, el sistema poroso en el suelo es un tesoro, es como la clave de todo. Y ese sistema poroso tiene que estar ocupado por agua en parte, por oxígeno en parte, y también tener la capacidad de permitir el intercambio de aire, porque también al respirar las raíces se va produciendo CO2 a nivel del suelo, y ese CO2 también tiene que ser intercambiado y renovando el aire del suelo. Y ese sistema poroso además favorece la buena condición biológica de los suelos, porque permite el desarrollo y la vida de la microfauna del suelo. Por lo tanto, yo a través de mis años de agrónoma me he dado cuenta que el suelo sano, un suelo poroso, un suelo liviano, es la clave para tener raíces sanas y un sistema radicular rico, vigoroso, bien desarrollado, con raíces sanas, y esas raíces sanas es la primera como clave para tener plantas sanas. Así que esta es otra invitación, no solamente preocuparnos de la parte aérea, sino que también preocuparnos de lo que pasa en el suelo, en el perfil del suelo. Ahora, estas bandas florales nativas son multifuncionales y también son múltiples beneficios, o sea, cumplen muchas funciones y aportan muchos beneficios, y yo como que los traté de resumir en los que vamos a ver a continuación. El primer los separé en ecológico y en sociales. El primer beneficio ecológico, el que ya hemos hablado, que es un nuevo espacio para la conservación. Yo creo que tenemos que cambiar la mirada de la conservación. Obviamente lo mejor es conservar in situ, pero a la velocidad que se están produciendo los cambios, a la velocidad que estamos interviniendo en nuestro paisaje y ocupando nuestro territorio, nos estamos quedando sin oportunidad de conservar muchas especies. Por lo tanto, el cultivar, el jardinear, el hacer jardines, parques, bandas florales en campos agrícolas, es un nuevo espacio para la conservación y la protección de las nativas y endémicas de cada donde uno está ubicado.
también lo que hablábamos de que proveen refugio y alimento para los polinizadores, y como siempre hay disponibilidad de alimentos, permiten no atraerlos en un minuto puntual y después se vayan, sino que permiten su permanencia en el lugar. También al tener tantas flores, empiezan a llegar y aumentar las poblaciones de estos polinizadores, que cumplen un rol fundamental en los ecosistemas, porque, bueno, sin flores no hay polinizadores, pero sin polinizadores, aunque hayan flores, no hay polinización, y si no hay polinización no hay semillas, no hay fruto. Por lo tanto, el rol que cumplen y el beneficio que nos brindan es de sobrevivencia. Por eso es tan importante que también nosotros tengamos un rol activo en cuidarlos a ellos y en protegerlos a ellos. También al sostener estas bandas, al sostener poblaciones de insectos benéficos, que son los que actúan controlando biológicamente las plagas, porque las parasitan, por ejemplo, como ven acá, este se llama, no le coloqué el nombre, se llama Eryngium paniculatum. Eryngium paniculatum en la chupalla estaba llena de pulgones, y yo llegué 2 semanas después que la había visto llena de pulgones y estaban todos parasitados. Entonces, estos insectos benéficos van estableciendo equilibrios naturales con los insectos plagas, en que unos necesitan a otro, los insectos benéficos necesitan que haya plagas para poder alimentarse, y se establecen los equilibrios naturales propios de las comunidades naturales y de los ecosistemas silvestres, en que las plagas se van controlando entre ellas mismas. Y esto es una ayuda para disminuir el uso de plaguicidas químicos sistémicos, que en el fondo disminuye profundamente, significativamente el uso de los plaguicidas, logrando un control de plaga integrado. Solo usar plaguicidas cuando realmente es necesario, buscando estos equilibrios naturales. Y contribuyen a mejorar la condición biológica del suelo, por lo que hablamos de esta riqueza de raíces, y porque también va cayendo restos de follaje, restos de ramas que se van transformando en materia orgánica, o son también como especies de mulch orgánicos que van quedando sobre la superficie del suelo, y evitan tantos beneficios, ¿verdad? Que llegue la radiación directamente al suelo con el daño que produce. Por ejemplo, en estas olas de calor del verano del 2020, en enero, le tomamos la temperatura a suelo descubierto en Santiago y llegaba a 49 grados Celsius. Lo tomábamos debajo de un poco de hojarasca y llegaba a 36, pero lo tomábamos debajo de la sombra de algún arbusto y llegábamos a 29. Entonces, es claramente que el cubrir el suelo con vegetación o con hojarasca, con materia orgánica, es una ayuda para proteger a la microfauna que habita y toda la vida que hay en los primeros centímetros del suelo. Y después tenemos los beneficios sociales que generan belleza visual y ponen en valor nuestra flora nativa y nuestro patrimonio natural. Se transforman en un laboratorio de educación ambiental espontánea o dirigida, y permite acercar y generar vínculos entre la naturaleza y las personas, porque uno no puede dejar de mirar y de admirar. Ahora, ¿qué especies nos sirven? ¿Qué especies nos sirven? Nos sirven todas las especies que tienen floraciones atractivas, floraciones largas, ojalá variadas formas de flores de distintos tamaños, de distintos colores, especies que son ricas en néctar y polen porque ponen disponible el alimento. Hay un libro de la señora Gloria Montenegro que se llama Chile, nuestra flora útil, y ella también, la profesora Gloria Montenegro, tiene muchas otras publicaciones sobre las especies que son con aptitud melífera, y esas especies son ricas en néctar y polen, por lo tanto también son atractivas para otros tipos de polinizadores e insectos benéficos. También es importante considerar las especies fijadoras de nitrógeno, como la familia de las leguminosas o fabáceas, las ramnáceas y otras especies puntuales que
que son fijadoras del nitrógeno atmosférico y después lo aportan como nitrógeno orgánico que puede ser consumido por ellas y también por las especies acompañantes, puede ser absorbido en la solución de suelo. Y con esto se logra no necesitar uso de fertilizantes químicos que producen efectos negativos porque salinizan el suelo y contaminan las napas. Por lo tanto, siempre que hagamos una asociación, ya sea banda floral o un paisajismo, es muy importante considerar un porcentaje importante de especies leguminosas. También hay otras especies chilenas, nativas, endémicas, que se ha estudiado por el profesor Francisco Esqueo de la Universidad de La Serena, que realizan levantamiento hidráulico, que quiere decir que tienen la capacidad de, en la noche, cuando no están haciendo, tienen los estomas cerrados, no están haciendo fotosíntesis, son capaces de levantar pasivamente agua desde las napas subterráneas y las ponen disponibles durante el día, cuando están haciendo fotosíntesis, están evapotranspirando, ponen disponible el agua para ella y para las plantas cercanas. Algunas especies chilenas que estudió que tenían esta facultad o esta potencialidad son la maravilla del campo, la florencia turífera, muchas o todas las del género cenas, la cena, los quebrachos, las alcaparras y también los prosopis y también el guayacán. La Poleria chilensis. También es bueno incorporar en estas bandas también especies de uso humano, ¿no es cierto? ¿Por qué no incorporar aromáticas, medicinales? Por supuesto las que melíferas a uso humano, porque a través de las melíferas se produce la miel, y medicinales. Y cuando uno ve en otras partes del mundo que llevan tiempo más avanzado con este tema de las bandas florales, ellos destacan que hay familias que destacan que con potencial para cumplir esta función de atraer polinizantes, insectos benéficos, como la familia de las asteráceas, las apiáceas, las lamiáceas, voragináceas, y estas otras. Y justamente en las bandas que hemos hecho, que hemos realizado nosotros en estos 3 o 4 años, justamente las especies que más nos han llamado la atención o más hemos visto que tienen un efecto positivo son más visitadas. Esto es con observación visual, porque no hemos podido, nosotros somos una empresa, no somos un centro de investigación para desarrollar mediciones y todo, pero sí mucha observación visual, mucha fotografía, y también las especies que hemos usado calzan con las familias que destacan en experiencias principalmente en España. Donde están las anacardiáceas, los chinus, el chinus latifolio es muy atractivo para las abejas, las apiáceas, las asteráceas, voragináceas, y así. Hay otras especies que son solo chilenas, como la quilleja saponaria, ¿verdad? O el péumo, pero otras familias y especies coinciden las familias con las mismas familias que hemos destacado acá en nuestra experiencia en Chile. ¿Qué espacio podemos usar para establecer estas bandas florales? Cualquier espacio se agradece. Cualquier área no cultivada para establecer, por ejemplo, este borde de un tranque en un campo agrícola, era un campo de cerezo, o cualquier espacio que quedó entre una plantación de palto, o aquí entre 2 potreros de palto, o laderas que quedan en los campos como espacios residuales porque no tenía la orientación adecuada o porque era un pedazo muy chico, inaccesible. Cualquier espacio en el espacio rural sirve, los bordes de esteros también, los bordes de canales, los tranques, las orillas de camino, los límites, haciendo cercos vivos, o quebradas naturales que se pueden potenciar con especies florales y de floraciones ricas en néctar y polen. Y en el área y en el espacio urbano, también los bandejones, por ejemplo, entre vías centrales,
como estas situaciones acá de andino Anchipureo, o la ciclovía de Recoleta, donde se trabajó con Solidago chilensis, Bacari romboidales, Molenbeque astulata, también los antejardines y jardines, o espacios en las plazas urbanas, en los parques urbanos y plazas. En el fondo, cualquier espacio sirve, no hay ¿cómo se llama?, restricción de superficie. Lo que sí que al ser de una forma como alargada, rectangular alargada, hay más posibilidad de contacto entre, en el caso agrícola, entre el cultivo que se quiere beneficiar con las flores que son visitadas por estos polinizantes insectos benéficos. ¿Cuáles son las etapas? Lo primero es, bueno, el deseo de querer instalar estas bandas florales por estos beneficios de conservación y de los beneficios ecosistémicos de polinización y control de plagas, pero después lo primero es el análisis de las condiciones agroecológicas del lugar donde está inserto el sitio y la selección del sitio mismo. Entonces, a ese sitio hay que estudiarle el clima del lugar, el tipo de suelo, las características físicas del suelo, si tiene buen drenaje, si tiene buen sistema poroso, si está muy compactado, si tiene pedregosidad, si tiene capas impermeables, por ejemplo, pero también las características químicas del suelo, el pH, muy importante, la conductividad eléctrica, es un suelo salino o no, el contenido de materia orgánica, es un suelo de fertilidad, es un suelo fértil o un suelo pobre, conocer el suelo, conocer todo lo que podamos del suelo. También la exposición, si es pleno sol o si tengo situaciones y que no va a ser tan pleno sol, la ocurrencia de heladas también en términos de clima, es fundamental la ocurrencia de heladas porque muchas de estas especies florales son de una distribución un poco más norte, por lo tanto algunas son sensibles al tema de heladas de una cierta temperatura hacia abajo. También es muy importante la pluviometría del lugar para que las especies que pongamos, los requerimientos hídricos sean muy acordes a la disponibilidad de agua del lugar, sobre todo ahora con, con el gran déficit y restricciones hídricas que tenemos ya no solo en la cuarta ni en la quinta región, sino que también en la región metropolitana y la sexta región. Estamos muy complicados con el tema de disponibilidad hídrica. Este año, como llovió, nos sentimos un poco más aliviados, pero en Santiago han llovido hasta la fecha como cerca de 180 milímetros, lo que es muy poco para Santiago. Santiago ha tenido un promedio de 300 milímetros al año, y hoy, en un año que consideramos bueno, estamos logrando 180 milímetros. Por lo tanto, el tema del requerimiento hídrico y de considerar especies resistentes a sequía y de baja demanda hídrica es fundamental. Después, que ya conozco el lugar y las condiciones agroecológicas que tengo para el cultivo, hago la selección de especies y la asociación. Y se trata de asociar especies cuyo cultivo sea ambientalmente viable al lugar, pero además que entre ellas tengan requerimientos acordes para que las condiciones de cultivo sean óptimas para todas, no que unas requieran más agua, otras menos, unas requieran suelos más ricos, con más contenido de materia orgánica y otras menos, porque complica el manejo y a alguna le va a afectar. Y dentro de esta selección es importante la diversidad de familia, diversidad de género y la diversidad de especies. También la diversidad de tipos de flores, incorporar especies, como aquí les puse imagen de fotos de distintos tipos, formas de flores, algunas de más grandes, otras más chicas, una de corola larga, corola corta, unas tubulares, unas abiertas, porque ahí interactúan con distintos polinizadores según el acceso que tengan para llegar al polen y al néctar. También especies que sean de floraciones largas, ojalá, abundantes, o sea, muy floribundas y de floración llamativa.
especies, como ya vimos, ricas en néctar y polen, también de alta rusticidad, o sea, especies que fácilmente se establezcan en el lugar, porque cuando uno planta, ya sea en paisajismo o en restauración, hay especies que les cuesta más establecerse, y después que uno logre establecerlas se desarrollan bien, pero se trata de escoger especies de fácil establecimiento inicial y baja mantención, y especies de alta rusticidad, y por supuesto la disponibilidad en vivero, porque no sacamos nada con querer plantar especies que no están disponibles en vivero. Y después viene todo lo que tiene que ver con el diseño, los criterios de diseño, qué porcentaje de cubrimiento queremos, las dimensiones de las especies en el estado adulto para saber qué densidad densidad de plantación, cómo distribuir las especies, las asociaciones, las plantas más altas, las más bajas, para que no se sombreen entre ellas y no compitan entre ellas por la luz, y todos esos criterios propios de diseño. Para saber qué asociar, qué especies seleccionar y cómo asociarlas, en el vivero desarrollamos esta agrupación de especies según las condiciones agroecológicas, o sea, las condiciones óptimas agroecológicas para su cultivo, que tiene que ver con el origen, con las zonas de origen y la distribución de estas especies. Entonces, pensando en que instalamos estas bandas florales en la zona árida y semiárida de Chile, que abarca desde la cuarta región hasta la región del Maule, nosotros deberíamos trabajar con especies que están agrupadas en la condición agroecológica KE1, condición agroecológica KE2, ¿ya? Que son especies que son de una baja demanda hídrica, muy resistente a sequías prolongadas y capaz de recuperarse después de estas sequías prolongadas. Son especies de pleno sol, que se adaptan a suelos pobres, de muy bajo contenido de materia orgánica, especialmente las KE1, ya la KE2 puede tolerar suelos de bajo contenido de materia orgánica de 1,5%, pero claramente crece mejor cuando la materia orgánica está entre un 2 y un 4%, pero ambas son muy rústicas, tanto las KE1 como la KE2 son poco exigentes en cuanto a calidad del suelo, especialmente la KE1 resiste salinidad, tiene cierta resistencia a salinidad del suelo y salinidad en el agua de riego. La KE2, algunas especies de este grupo tienen esa capacidad de resistir salinidad, otras no, por lo tanto eso hay que saberlo, otras resisten hasta una cierta concentración de sales, pero de ahí para arriba ya empieza a afectarse su desarrollo, y bueno, aquí por ejemplo, aquí está todo descrito, ¿verdad? De qué zona, su zona de origen, cuál es la pluviometría, el número de meses secos de las zonas de origen, lo que nos da nos indica su resistencia a la sequía. Las especies de la condición KE1 son muy resistentes a sequías prolongadas, incluso muchas de ellas son lo que se llama caduca facultativa de verano, que cuando están en condiciones de mucho estrés en el verano, son capaces de botar todo su follaje, se desprenden de todo el follaje y entran en un receso completo, y luego uno dice, cuando uno las ve, dice, esto no va a brotar nunca más, pero cuando las vas a ver, después de algún periodo de lluvia, son capaces de rebrotar y de germinar. En el caso de las KE2, esto también es factible, pero tiene algunas limitaciones, como lo hemos podido comprobar después de esta mega sequía, en que si uno recorre las áreas naturales de la quinta región metropolitana y hasta la sexta región, ya se ve un daño mayor y hay muchas cosas que claramente no van a ser capaces de volver, porque a pesar de las lluvias están brotando débiles, y ahora viene el verano y vienen las olas de calor que están anunciadas, y realmente yo no sé cómo van a poder reaccionar. Ahora, si nosotros nos movemos más hacia el sur y ya salimos de estas condiciones de zona semiárida, ya podemos irnos moviendo a trabajar con especies de la condición KE3 o KE4.
Algunas especies que son las que en todas estas pruebas, estas plantaciones de bandas florales que hemos hecho en distintos campos han sido como las mejores evaluadas, como la Encelia canescens, que es la coronilla del fraile, el Erigenan luxurians, la Florencia turífera, estas tres son asteráceas, el Erigium paniculatum, que es una apiácea, que es otra de las familias que tienen mucho atractivo, la Centauria chilensis, que es la flor del minero, la Centauria flocosa también, que es otra especie, también asterácea. Una de las reinas es la Sphaeroalcea obtusiloba, que es una malvácea, que es muy, muy atractiva para nuestras abejas nativas también. El Lycium chilensis, que es una solanácea, que prácticamente no para de florecer en todo el año. Y mi gran sorpresa en una banda floral en el norte, el rubí, la Tamaliscrita y Mesobrunat, la Alternantera porrigens, que es muy, muy visitada por las abejas melíferas. Eso fue una sorpresa, primera vez que la incorporaba en una banda floral y eso me ha sorprendido. Bueno, y aquí vemos como hay especies de todos los colores, entonces uno puede jugar con las asociaciones también en base a los colores. La más dominante en nuestra zona, en las especies de la zona central, o sea, desde el norte hasta la zona semiárida, hasta las propias del bosque esclerófilo y del matorral espinoso, la mayoría son de tono amarillo. También hay blanca, bueno, los azules, los cremas, los rosados fucsia, los rojos y las terracotas o naranjas, como la Alstroemeria lictus simsi, esa Alstroemeria naranja que cubre nuestros campos en primavera. Y aquí les quiero mostrar un poco cómo es el tema de los planos de plantación que le mandamos a los campos, en que hacemos el plano de plantación inicial, que va con la grilla de las cintas de riego con los goteros incorporados y la distribución de las plantas con su tamaño inicial, y después le hacemos la imagen, el plano, de cómo queda con el tamaño adulto de los arbustos, una vez que logran su diámetro final. También consideramos un cierto porcentaje de pérdida, porque siempre hay. Entonces, acá pueden ver imágenes de la distribución de las plantas, la plantación, la ladera, la banda recién plantada y después ya más crecida. Y aquí está el listado de las especies y también un resumen de su biodiversidad. Y le construimos estos calendarios de floración en que van distribuidos los arbustos, o sea, especificados, la estrata arbustiva con los arbustos altos, los que crecen más de 2 metros, los arbustos medios de 1 a 2 metros, los arbustos bajos, que alcanzan hasta 1 metro, los arbustos más acoginados de menos de 50 centímetros, después están las hierbas, media, de altura media o baja, y las geófitas. Y con sus referentes de meses de floración, y en este caso, que es para una banda floral de la zona central, en un suelo pobre y con restricción hídrica, se puede ver que los meses donde estamos más débiles en floración es prácticamente la segunda semana de mayo, junio, el mes de junio, y la primera quincena o sea, la última quincena de mayo, junio, y la primera quincena de julio. Pero en nuestra zona central, nuestra primavera empieza la tercera semana de julio. Uno sale a la naturaleza y ya empieza a ver cómo los mayú, la Sophora macrocarpa es de las primeras especies que empieza a florecer, lo mismo que el boldo, lo mismo que el quilo, el Azara petiolari, después sigue el coyihuay. Son las primeras especies que empiezan a aportar algo de color, de floración y de alimento, y después siguen en la temporada y tenemos esos meses de baja. Pero hay especies como el Erigeron luxurians, como las glandularias, como algunos aplopapus, como el Lycium chilensis, que les mostré,
prácticamente nunca dejan de florecer, siempre tienen algo de flores, lo que pasa que es mucho menor que en la temporada de floración, pero por lo menos siempre hay algo de disponibilidad de alimento para sostener las poblaciones de, de insectos y polinizadores. Y este es otro ejemplo de una banda floral en Ovalle. Está el resumen del total de especies, arbustos, subarbustos, hierbas, bromeliáceas. En esta banda le pusimos una bromeliácea porque si bien van a pasar años, una puya, van a pasar años antes que florezca y no sé, no hemos estudiado qué efecto va a tener sobre las poblaciones de polinizadores e insectos benéficos, pero esa puya es endémica de la cuarta región, y no solo es endémica de la cuarta, sino que es endémica del norte de La Serena, no crece en ninguna otra parte más que no es el norte de La Serena y Chungungo. En ese pequeño, territorio es la única parte donde crece se llama Puya Gilmartini. Entonces, como el concepto es que la banda floral es una oportunidad para la conservación, también la incorporamos en esta asociación. Esta banda la plantamos en marzo, la primera quincena de marzo, y hemos ido haciéndole seguimiento a su floración. Estamos en septiembre, entonces vamos a seguir viendo qué es lo que ocurre en octubre, noviembre, diciembre. ¿Por qué yo podría haberlo rellenado? Porque muchas de estas especies que las tengo cultivadas en el vivero siguen en esa época florecen, pero como están en el norte y están manejadas con un cierto grado de restricción hídrica, y muchas de ellas son caducas facultativas de verano, estamos esperando ver bien cómo se comportan y ahí vamos a ir completando la información de este levantamiento del calendario de floración. Así que todo esto es un aprendizaje continuo, pero eso es lo que lo hace más maravilloso y más entretenido. Yo no sé, ahí pueden ver la diversidad. Aquí habían 41 especies se incorporaron en esta banda floral que tenía 500 metros cuadrados, porque se las voy a mostrar ya, acompañado de una plantación de palto. Hay 27 familias incluidas y 36 géneros. En toda esta información que hemos ido desarrollando, también tratamos de levantar ciertos valores de parámetros, ¿verdad? Referenciales. Por ejemplo, el porcentaje de cubrimiento sin considerar pérdida. Cuando hacemos el diseño, tratamos de considerar en rango cercano al 90%, para que después, con la experiencia de que aproximadamente en los campos se puede llegar a perder un 10, un 15% de las especies, pero también puede no perderse nada o muy poco, 5%, pero quedar con un porcentaje de cubrimiento cercano al 80%. Y bueno, y también siempre teniendo la riqueza de la biodiversidad. Después, ¿cómo es el proceso de implementación? Lo primero es la preparación del terreno, ¿verdad? O sea, preparar el terreno, soltarlo, tratar de que esté bien mullido, pero no necesariamente. En este caso es así porque en este campo decidieron dejar un camellón de esta producción de palto, decidieron dejarla para plantar biodiversidad y no plantarla con palto. Entonces, por eso que aquí está más mullido, pero uno si interviene un área puede solamente intervenir el hoyo de plantación si es que el suelo está en relativamente buen estado. Hay que tener el sistema de riego disponible porque aunque sean especies de bajo requerimiento hídrico y especies acostumbradas a sequías prolongadas, en estos minutos con el cambio climático que hemos tenido es imposible no regar. O sea, hay que tener el riego y considerar riego de todas maneras. Después se hace el trazado, se estacan la posición de las plantas y luego que está todo ya, ¿cómo se llama? Están las plantas colocadas, y atrás ustedes pueden ver que unos van distribuyendo con el plano de plantación y atrás vienen los plantadores.
Eh, Después, una vez plantada, igual es importante considerar otros elementos del paisaje, como por ejemplo, estamos en el norte, que lo que es muy que domina el paisaje del norte son las piedras, las rocas de distintos tamaños, por lo tanto, aquí también quisimos incorporarle porque igual se ven muchas lagartijas y otras cosas, y entonces era como importante considerar o promover o darle cobijo a todas las formas de biodiversidad que vayamos apareciendo, viendo que aparecen. Y lamentablemente en la primera etapa también es necesario considerar la protección contra conejos, por eso le pusimos esta malla. Y también se le aplicó, para no tener el suelo descubierto por este exceso de radiación, también es muy importante considerar la aplicación de una cubierta de un mulch. Y así esa ladera que fue plantada en agosto, la segunda quincena de marzo de 2020, la primera semana de agosto estaba convertida en esto, con una floración impresionante de las alstroemerias. Esa es la alstroemeria magnífica tofoensis, que crece al norte de La Serena, pero también plantamos alstroemeria peregrina de los Molles, y yo nunca la había visto tan floribunda y abundante su follaje, y este campo está a 30 kilómetros de la costa, igual recibe influencia costera, pero hasta 30 kilómetros de la costa, entonces uno igual va recogiendo información de la capacidad de adaptarse y la plasticidad de la especie. Ahora, en este concepto de que es un espacio para la conservación, en esta banda están muchas especies endémicas de la cuarta región, que son solo endémicas de la cuarta, como la magnífica la alstroemeria magnífica sierrae, la magnífica tofoensis, la puya gilmartini, la calandria. Muchas de estas especies son endémicas, las que les nombré, de la cuarta región, y otras endémicas de Chile. Y así está la banda hoy día, y es emocionante verla. Yo me fascina, es como el milagro de la naturaleza. ¿En qué estamos ahora? Lo que hemos conseguido en estos 3 o 4 años que llevamos trabajando con bandas florales, hemos validado el comportamiento de una importante variedad de especies nativas funcionales para aportar biodiversidad en proyectos de bandas florales en distintos ámbitos, ya sea del paisajismo o agricultura. Para facilitar el proceso de selección y asociación, hemos agrupado las especies en esta metodología de las condiciones agroecológicas de cultivo. Entonces, la persona puede saber para un determinado sitio qué especies puede cultivar y qué asociar con qué. También tenemos como prototipo de modelo de diseño en que considera los calendarios de floración, incorporar distintos tipos de flores, manejar las densidades de plantación, tener claridad sobre los diámetros de las especies en el estado adulto, qué porcentaje de cobertura queremos tener, y también de que haya una cierta coherencia ecológica con el entorno natural, porque a veces hay especies que uno podría plantar, pero hay como algo, así como como no sé cómo explicarlo, pero algo como sensorial que te dice que no dialoga, que no hay coherencia con algo. Entonces, también hay que desarrollar como esa sensibilidad. Y buscamos, en las asociaciones que establecemos, buscamos propiciar la ocurrencia de procesos de restauración activa, porque la idea es que a la larga estas bandas, estas asociaciones o comunidades que se establecen en estas bandas florales se transformen en sistemas autónomos, o sea que ellas puedan seguir relacionándose bien unas con otras, que no se compitan, que haya espacio para el desarrollo de todas, etc. Y como para compartir la implementación de estas bandas florales, tanto en el espacio rural como urbano, debe apoyarse en criterios ecológicos
para lograr estos equilibrios naturales y para que sean autónomas. Al incorporar especies nativas y endémicas, lo que hemos visto que se transforman realmente en una posibilidad de conservación y de educación ambiental, pero también nos ayudan a preservar la memoria de nuestro paisaje, porque uno al ver especies le trae recuerdos de los paseos que hacía o de las plantas que había donde vivía. La gente del campo se emociona porque dice, yo cuando era chica cosechaba altomeria. Uno recibe muchos comentarios que la gente empieza como a tener recuerdos cuando ven las bandas florales. Y solo se necesita motivación, compromiso y dedicación. Pero para poder llevar bien estas bandas y desarrollarlas bien y mantenerlas bien, se requiere lo que conversábamos al principio, ¿verdad? De personal capacitado y con conocimiento de especies nativas, y no solo saber reconocerlas, sino que conocimiento sobre el manejo, sobre su cultivo, sobre cómo regar, cómo fertilizar, cómo podar. Y por eso que la educación y la capacitación juegan un rol fundamental en poder seguir trabajando con nuestra flora, no solo en bandas florales, sino que también en restauración ecológica y también en paisajismo. Necesitamos gente que sepa manejar nuestra flora. Y los desafíos del presente, que también son los del futuro, porque en el fondo el futuro lo construimos en lo que hagamos en el presente. Yo creo que tenemos que insistir en insertar la incorporación de biodiversidad y el cuidado de nuestra flora como una estrategia de conservación en cualquier tipo de proyecto que desarrollemos. Y entonces yo los dejo con preguntas. ¿Cómo hacemos compatible nuestro desarrollo con la conservación de la biodiversidad frente al crecimiento de la agricultura, de las urbanizaciones, de la minería? ¿Cómo cuidamos nuestra biodiversidad y los ecosistemas en este escenario de cambio climático y de presión antrópica humana, porque Chile está creciendo mucho y cada vez se ocupa más territorio? Y lo más importante, ¿cuál es el rol que podemos cumplir cada uno de nosotros en la solución de esta crisis ambiental? Y la pregunta clave es, ¿qué puedo hacer yo? ¿En qué podemos aportar? Y en el último Congreso de Flora Nativa, que fue el año pasado en Talca, yo sé que varios de ustedes fueron, uno de los integrantes del consejo, del consejo organizador y asesor de los congresos Flora Nativa, el ingeniero forestal Daniel Green, nos hizo una invitación, nos dijo que nos invitaba a que tomáramos el compromiso de cada uno hacer algo por ayudar a la conservación y al cuidado de nuestra flora, y que en el próximo congreso, que iba a ser el 2021 y que estamos viendo si lo hacemos o no lo vamos a poder realizar, la invitación de Daniel era que cada uno contara qué es lo que hizo en estos 2 años. Entonces yo, subiéndome a eso, también les hago una invitación en que nos planteemos esa pregunta: ¿qué puedo hacer yo? ¿En qué podemos aportar? Y cada uno haga pequeñas acciones, y después en otra oportunidad, si nos juntamos, o nosotros mismos en un año más, podamos evaluar qué fue lo que pudimos hacer. Espero no haberme alargado mucho, no haberlas aburrido mucho, y ojalá que les haya gustado. Muchas gracias, Mónica. Yo lo primero que aquí voy anotando lo que van poniendo en el chat, anotando miles de otras preguntas, pero lo primero que quiero decirte acá es la Javiera de la NUA te manda, que ella fue nuestra primera presentadora de la semana pasada, te agradece que ha sido un referente en todo lo que ha sido el trabajo con la flora nativa, y me quiero sumar a eso, y yo creo que todos los que nos están escuchando y te vieron, han reconocido todo el trabajo que tú has hecho con la flora nativa, y que nos has transmitido también ese amor por todo lo que nosotros tenemos en Chile.
Así que eso para partir. Gracias, Andreita. Muchas gracias por el cariño, gracias a la Javi y también gracias a todos los que han ayudado en este trabajo. Bueno, de partida, yo, como te digo, no soy yo, soy todo el equipo Puma Huida, pero también a todas las paisajistas, amantes de la flora nativa, a todos los arquitectos paisajistas, a ti misma, que trabajamos juntas en el Quilapilún, y que se han atrevido a incorporar en sus proyectos la flora nativa cuando antes era muy difícil porque la gente en sus jardines no sabía, no estaba dispuesta y ustedes se atrevieron, muchos se atrevieron e innovaron en eso, así que yo sinceramente no lo digo por solo palabras, pero ha sido un trabajo en conjunto en que todos hemos ido aportando y todos hemos ido aprendiendo unos de otros. Sí, hemos todos ido trabajando y aprendiendo, y cada día vamos aprendiendo más de distintas iniciativas. Y te quiero preguntar algunas cosas con lo que dijiste de las bandas florales. Primero, nos han preguntado mucho aquí en el chat qué otros viveros hay en distintas zonas de Chile, a lo mejor con los que tú trabajas o tienes alguna red que estén donde los que están escuchando puedan acceder a lo mejor a las plantas. Acá en Santiago nosotros hemos trabajado mucho contigo, conocemos otros viveros también, cada vez más se está ampliando la disponibilidad de especies nativas, pero específicamente preguntaban por Viña, ponte tú, y por el sur. Entonces, si ahí les puedes recomendar algo, sería fantástico. Sí, mira, la verdad es que nos hace falta establecer una cadena de viveros nativos. Nosotros tenemos contacto con algunos viveros, específicamente con el vivero Los Quebrachos en el norte, con el Encanto Salvaje en Linares, la Valentina también que está en Concepción. Yo les puedo dar el dato para la gente del sur, que la Valentina está haciendo un trabajo bonito también con flora nativa. En la zona de Viña no conozco porque nuestras especies las propagamos nosotros, pero tiene que haber vivero, hay mucha gente que está propagando y eso es bueno. Hay otro vivero en Santiago que se llama Flores del Maipo, viveros del Maipo también, que están haciendo un trabajo muy bonito, y hay que ver, hay mucha gente que está propagando flora nativa y haciendo un trabajo increíble, porque tener un vivero, créanme que es mucho esfuerzo, es un trabajo 24/7, porque uno está los fines de semana, los feriados, pensando se habrá regado bien, no se habrá regado, hizo calor, hizo frío, bailar, como es la agricultura. Así que vale la pena apoyar los esfuerzos, y más difícil todavía es trabajar con flora nativa porque está todo por aprender. Bueno, ahora ya han pasado 24 años desde que nosotros empezamos, que realmente no había nada de información, hubo que levantar toda la información, pero todavía hay un camino inmenso por recorrer, así que ánimo a todos los que se están metiendo en propagación de nativa. Y te quería preguntar otra cosa en términos como de la mantención de estas bandas florales. Me preguntaba aquí la Caroline, ¿cómo manejabas la chépica en la zona central? Si te había tocado trabajar con eso o cómo lo hacías. Pero también nos ha tocado mucho trabajar con equipos de mantención que son cíclicos, o sea, que se contratan para tareas específicas. Y una cosa importante en la mantención es que alguien que está manteniendo un lugar pueda ver el ciclo completo, o sea, que pueda mirar su jardín o mirar las plantas durante un año y a través de la observación, ni siquiera tanto de aprendizajes a veces tan específicos, pueda ir viendo qué es lo que está pasando con esas plantas. Entonces, por un lado, recalcar esto de que la mantención tiene que ser también un trabajo de observación, y segundo, que nos cuentes un poco qué tipo de mantención has visto tú o qué tipo de mantención ha requerido estas bandas florales. Preguntaban específicamente por la fertilización, si tenías que hacer poda,
o cosas específicas que hayas visto tú o que tú pudieras decir que se necesitaba para esta mantención. Mira, a ver, voy a hablar lo que se me vaya ocurriendo primero, no muy en orden, pero vamos a tocar todos los temas. La idea es que uno seleccione especies que sean muy acordes a la condición del sitio. Por lo tanto, si mi suelo es pobre, la idea es que yo trabaje con especies rústicas y no exigentes en términos de la propias del lugar y no exigente en términos de la calidad del suelo. De la fertilización, la flora nativa del bosque esclerófilo y del matorral espinoso es, mira, no requiere de fertilización, o sea, basta con un cierto contenido de materia orgánica del suelo y con hacer estas asociaciones con leguminosas, porque cuando nos ha pasado que en todas estas bandas le hemos dado la indicación que solo se riegue, pero que no vaya con el fertilizante de los campos, de los frutales, y sin embargo, igual como van quedando residuos de fertilizante en las cintas de riego, hemos visto en algunos lugares un vigor de las especies que yo nunca había visto en el paisaje natural. Por lo tanto, no hay que fertilizar las especies si es que están bien elegidas para el lugar, ¿ya? Por eso es tan importante el tema de escoger especies de la agrupación agroecológica que corresponde. También he tenido la experiencia en el vivero, nosotros sí fertilizamos las leñosas, los árboles y los arbustos leñosos altos, pero no fertilizamos los arbustos bajos ni menos las herbáceas porque no necesita fertilización. En la plantación sí nos preocupamos de agregarle un poco de compost porque es como una forma de incorporar materia orgánica al suelo, como un start, una partida para que hayan microorganismos en el suelo, para enriquecer de microorganismos positivos en el suelo. Y también para estimular a las raíces a esa primera salida del pan de tierra. Eso en términos de fertilización. En términos de poda, si las plantas no están excesivamente vigorizadas por la fertilización, van teniendo un desarrollo armónico, pero efectivamente hay algunas que se disparan y que se abren porque como estamos manejándolas con riego, eso también les aumenta su potencial de desarrollo. Pero en la poda no hay que tener miedo de podar la flora nativa, se poda con los mismos criterios que yo podo la flora introducida, en el momento oportuno, teniendo claro dónde florece, si florece en el ápice de la rama o florece más abajo, teniendo claro cómo ramifica después de la poda, pero eso es un aprendizaje que uno va desarrollando con la observación. Pero la poda es los mismos criterios de poda que usamos para podar la flora introducida. De hecho, hay muchas especies, por ejemplo, como el Erigeron luxurians, que es pariente de la Vitadinia, o la Encelia canescens, la coronilla del fraile, que uno tiene que rebajarlas una vez al año para que vuelvan en plena flor, para que no se avejenten, para que se renueven. Pero eso es si uno quiere darle ese manejo más paisajístico, porque si no lo deja y la planta va entrando en su propio equilibrio. Entonces también tiene que ver con cómo quiero yo manejar estas bandas florales. Si yo las pongo en un espacio urbano, las pongo en un parque, obviamente tenemos que hacerle esos manejos porque la belleza visual también pasa a ser una cosa muy, muy importante. Entonces, hay podas de renuevo, podas de formación, podas de ordenamiento, podas de rejuvenecimiento. Así que eso en términos de la poda. En términos del agua, del riego, son todas especies de muy bajo requerimiento hídrico, pero nuevamente, o sea, yo tengo que escoger para cada región las especies acorde con la pluviometría para que el déficit hídrico, es lo que yo tengo que aportar con riego, sea el menor posible. El riego, hay tecnologías ahora para ver el riego, a nivel de parque urbano deberían trabajarse con esas tecnologías que son estas sondas de riego que te miden la humedad del suelo, pero otra manera es siempre mediante el viejo truco de la calicata.
después de 24 horas que riego, ver hasta dónde llegó la humedad del suelo, entonces me va a dar una indicación de que si regué el tiempo suficiente o el riego fue poco o el riego fue mucho porque profundizó mucho más de lo que va a las raíces. Y después iré observando el suelo para ir definiendo la frecuencia, cada cuánto riego, cada cuánto tiempo riego. A la flora nativa le gustan los riegos profundos, los riegos largos y profundos, y no los riegos cortos, porque cuando uno riega corto, las raíces se van desarrollando en esos primeros centímetros donde riega la humedad del suelo y no profundiza, no explora el suelo. Entonces el tiempo de riego es muy importante. Eso con respecto al riego. La Caroline preguntó de la chépica, ¿verdad? En realidad, todas las malezas perennes, como la chépica, el maicillo, son una tortura, son súper, súper complicadas de controlar. Nada más que si hay manchones de chépica, yo de esta hierba perenne, de estas malezas perennes, yo justifico ahí el uso de ¿cómo se llama?, de herbicidas localizados. La otra forma es que hay que sacar el manchón donde está la infección y tratar de sacar rizoma y después estar muy atento porque siempre puede quedar algo que vaya apareciendo y ahí sí que hay que estar muy encima de la plantación, porque después que ya está plantado ya no puedes trabajar con herbicida. Entonces es importante hacer un buen control preplantación, una buena preparación preplantación. Y para de los problemas principales, o sea, como el primer tiempo en términos de mantención, cuando las plantitas están recién crecidas, es claramente la limpia, el control de maleza, ya que hay que hacerlo manual. Entonces, mientras más chiquitito lo haga, es mejor. Pero con la aplicación de este chipeado que ustedes vieron que se aplicó en la banda que hicimos en la cuarta región, es impresionante cómo disminuyó el requerimiento de limpia. Yo creo que le hicimos 2 o 3 limpias de marzo en adelante y después nunca más la limpiamos porque la misma vegetación fue cubriendo el suelo. Mira, y eso no sé si les queda claro en términos de manejo. Sí, yo creo que bastante claro porque también tiene que ver con ir pensando las bandas y las asociaciones desde el principio. O sea, una buena asociación y una buena preparación y una plantación inicial significa menos mantención y menos trabajo después. Acá Nicolás pregunta, ¿en qué medida las asociaciones de especies que han implementado las bandas florales se mantienen estables en el tiempo? Me imagino que está preguntando como cuál ha sido como la permanencia en el tiempo de estas bandas florales, o se escapan algunas cosas, ¿cómo ha sido en estos años que lo has hecho hace como 5 años? ¿Qué has visto en esas más antiguas? Es súper buena la pregunta de Nicolás, porque hay mucha resiembra. Hay muchas especies que se autosiembran, la semilla cae al suelo y hay humedad, entonces empiezan a salir. Entonces, ahí de nuevo depende de cuál es el enfoque y el carácter que yo le quiero dar, que la persona le quiere dar. Porque si uno deja todo lo que hay una suerte como de competencia natural y algo de lo que se autosembró va a crecer, pero también ellas mismas por competencia se van a ir eliminando, pero va perdiendo la estructura original y pasa a tener como un carácter de una pradera silvestre, de una formación silvestre, como ocurre en la naturaleza. Y la otra forma es decir, no, yo quiero que esto mantenga la estructura, la asociación, como yo lo pensé en términos de texturas, en términos de arquitectura de plantas, como de la forma más, la cosa del diseño más estético. Y ahí tú tienes que ir entrando a darle espacio y a eliminar las plantas que tú consideres que están como interviniendo en mantener ese diseño. Pero hay especies que se destacan por autosembrarse, los Sisyringium, que es una especie muy atractiva, el Erigeron luxurior nuevamente, las Phaceles salviae, que es una excelente especie para los insectos benéficos. Hay muchas especies que se autosiembran. Y uno puede aprovechar esas autosiembras como almácigos naturales y aprovecharlos para establecer otros sectores, restaurar ecológicamente otros sectores.
Mónica, nuevamente, infinitamente agradecidos. Desgraciadamente, en pos del tiempo, tenemos que terminar, pero hubiéramos continuado una hora más fácil, haciendo más preguntas y que nos siguieras contando. Demasiado entretenida la charla. Como Qué decía bueno. Andrea, para todos ha sido un referente. Pumahuí ha sido un lugar de inspiración para todos nosotros. Así que muchas gracias por tu tiempo, por compartir siempre con todos, por tu generosidad. También quiero dar las gracias a Nicolás Mulcahy, que nos acompañó hoy día, que es nuestra próxima charla el próximo martes. Así que los dejo súper invitados para que nos acompañen a compartir con él, que también tiene una experiencia muy entretenida sobre regeneración de paisajes que nos va a contar. Y nuevamente, Muchas Mónica, gracias. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Claudio, muchas gracias, Andreita, muchas gracias a los que estuvieron todo este rato escuchando y nada, pues cualquier invitados a visitar el Pumahuida y cualquier consulta, feliz de poder apoyarlos a todos y bueno, ojalá que sigamos adelante en esto de cuidar nuestra flora y nuestro territorio y nuestro país tan lindo que tenemos. Así es. Así que muchas gracias a todos y los dejamos cordialmente invitados hasta el próximo martes. ¿Ya? Súper. Chao, chao. Gracias a todos. Chao. Gracias. Chao, chao.